Bienvenidos a la Biblioteca Pública Lago Timiza. Es para nosotras y para nosotros un honor poder tenerles acá y también tener a nuestros tres invitados el día de hoy. Este espacio en el que ustedes están se llama Charla de Saberes en la Biblioteca y lo que buscamos desde la línea de innovación pública y gestión del conocimiento de BibloRed es poder generar eventos y espacios para el diálogo de saberes, tanto académicos como comunitarios. Entonces, bueno, con este preámbulo quiero invitarles a nuestros invitados a que se presenten. Están con nosotros el profesor Jairo Enrique Santander Abril, él es PhD en Ciencia Política, investigador en Gobernanza Ambiental, Políticas Públicas, Institucionalidad y Desarrollo. También está Carlos Andrés Herrera Molina, él es un líder... ¿Señor? Camilo, perdónenme. Camilo Andrés. Él es líder comunitario, también ha sido invitado por la Red Conversa, en un momentito él también les contaré quién es la Red Conversa, y José Alfonso Avellaneda es profesor titular y experto en gestión y planificación ambiental, gobernanza del agua y análisis socioambiental de la Universidad de los Andes. Entonces, si ustedes quieren... Es del bosque. Estoy nervioso. Todos estamos acá. Entonces les comparto el micrófono por si quieren presentarse y ampliar su trayectoria. Hola, un gusto. Yo la verdad, más que para presentarme, quiero agradecer mucho el espacio. Estoy muy contento de estar en estos escenarios. Desde la Universidad de los Andes estamos muy contentos de estar visitando las bibliotecas. Y además los centros de desarrollo comunitario me traen a mí muy buenos recuerdos. Fue mis primeros trabajos cuando empecé hace 20 años a laborar con estos temas comunitarios. Entonces, muchas gracias. Soy el profesor Jairo Santander de la Universidad de los Andes. Trabajamos muchos temas de gobernanza ambiental. Mi principal proyecto alrededor de estos temas ha estado en el Guaviare. Desde el 2021 hemos estado acompañando todo el proceso de contención de la deforestación en el Guaviare, que es una situación bastante álgida en estos momentos, y ahí pues todo el trabajo con autoridades locales y comunidades. Entonces, un poco mi diálogo va a ser alrededor de qué aprendizaje hemos obtenido de ese escenario tan interesante en Miraflores, en Calamar, en Retorno, en San José, que es un escenario que además, cuando tengan la oportunidad, por favor vayan, visiten. Es un lugar hermosísimo de nuestro país. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Camilo Herrera, pues aquí aparezco como líder comunitario, pero pues yo creo que más que un líder he sido una persona que ha acompañado varios procesos que ya están liderados aquí en la localidad de Kennedy. He tenido la oportunidad de conocer muchos de esos procesos ambientales que se hacen. No soy la única persona que los conoce, ni tampoco soy la persona que los lidera, pero sí tengo conocimiento de primera mano de muchos de esos procesos. Mi labor en esos procesos ha sido hacer un acompañamiento desde la parte científica, porque yo soy biólogo, y también desde la parte de educación ambiental, tengo una maestría en medio ambiente y desarrollo. Y aparte de eso, también he asesorado a todas las personas que están interesadas en los humedales, en el conocimiento de los ecosistemas acuáticos, porque pues esa es la línea en la que yo me enfoqué profesionalmente, toda la parte de ecosistemas acuáticos. Y este trabajo comunitario me ha permitido no solamente llevar la academia a la comunidad, sino también escuchar otras formas de pensar y otras formas de conocimiento. Entonces, pues mi idea del día de hoy es compartir esas vivencias que tuve acá, que he tenido acá en la localidad, con todos esos procesos comunitarios que he podido acompañar. Entonces, muchísimas gracias por la invitación también, y pues ahí estoy a la hora. Para mí siempre es un gusto tener la posibilidad de hablar con las comunidades. Mi nombre es Alfonso Avellaneda. Yo estudié química en la Universidad Nacional hace 40 años, pero después, por efecto de la vida, acabé de funcionario del Instituto de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente Interena. Pueden que algunos de ustedes recuerdan, que fue el preludio del ministerio. Estuve trabajando 10 años ahí. Y en ese proceso de Interena, en la parte ambiental, de experiencia del medio ambiente, tuve la oportunidad de conocer el país durante 10 años, en detalle,
con toda esta riqueza del país que tenemos, esta problemática. Luego de que se creó el Ministerio de Ambiente, los mineros fuimos echados para un lado, de alguna forma. No trabajé nunca en el Ministerio de Ambiente, pero he venido trabajando con la academia, con los universitarios desde 35 años. En ese proceso hemos desarrollado siempre trabajos comunitarios. En la Universidad del Bosque hemos desarrollado trabajos interesantes. Participamos en la construcción de los procesos de espacios que creó el Distrito Capital con los consejos consultivos del Consejo Consultivo de Ambiente a través de los procesos de las mesas de Tunjuelo, de Pucha, de Humedales. Y en la parte de Torca de Madera hemos venido trabajando desde la Universidad del Bosque. Hay un libro que sacamos del proceso, creo que está ahí, no sé si está, sobre gobernanza, no, el otro, gobernanza ambiental. Entonces, yo voy a dejar, que lo voy a dejar acá. Este libro sobre servicios ecosistémicos y gobernanza del agua en la Catedral del Cedro, localidad de Usaquén, que es un trabajo comunitario que realizamos desde el 2014 al 2020 con la cuenca de la Catedral del Cedro, que es la que hay en la calle 153. Es un trabajo donde se constituyó la mesa ambiental de la Catedral del Cedro. Ustedes pueden tener conocimiento del proceso social interesantísimo a través de esta página de Facebook. Y esta es la experiencia de ese trabajo comunitario que es directamente en Bogotá durante 4 años, y entrego el libro a la biblioteca como un aporte pues, en desarrollo. Es en un segundo texto que también está ahí, que trajimos, que está ahí sobre abriendo caminos a la sostenibilidad ambiental. Es un trabajo con comunidades también de la Quebrada San Cristóbal, que es parte del Torca del Maral, y varios trabajos en el país del programa de ingeniería ambiental de la Universidad del Bosque. 10 años de experiencia que muestran, digamos, la dimensión del trabajo que lo venían realizando y que lo entregamos también a la biblioteca como aporte de desarrollo. ¿Qué es lo que me trae aquí hoy? Pues, primero agradecer la invitación a la Universidad del Bosque, a este programa, y poder conversar con ustedes sobre estos procesos. Y he tenido la oportunidad y la fortuna en la actualidad soy delegado del presidente de la República del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Nacional de Boyacá. Una experiencia interesante para conocer las corporaciones internamente, trabajar en la organización comunitaria. Es una lucha difícil porque el representante del gobierno de las corporaciones, el ministerio y el representante del presidente, y son 11 o 12 delegados en los cuales nosotros somos apenas un voto o 2 votos en un escenario de autonomía regional que es difícil de manejar y de entender en una Colombia completamente atravesada por procesos muy difíciles desde el punto de vista democrático y ambiental. Entonces quería mostrarles. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hacer maromas con el micrófono, pero hoy nos acompañan pues personas habitantes de la localidad de Kennedy, Techotibá. También en la biblioteca se ha consolidado un proceso que es la Red de Iniciativas Medioambientales, y también nos acompañan personas que vienen de la Mesa Cundinamarca. Eso también es una fortuna para nosotros, pues porque podemos poner en diálogo esto que es muy lo rural y lo urbano. Entonces me gustaría preguntarles para ustedes qué es la sustentabilidad, qué significa que tengamos prácticas sustentables, ahora que pues estamos como conscientes de una relación de interdependencia entre los humanos y nuestros ecosistemas. Empieza el más experto en sustentabilidad. Bueno, lo que hemos venido entendiendo sobre este concepto de sustentabilidad es que definitivamente no podemos entender la sustentabilidad
la sostenibilidad ambiental si no entendemos que nosotros, como geosistema social, somos parte del territorio, como lo es una planta, como lo es un animal, como lo es el agua. En ese sentido, tenemos desde la Universidad del Bosque una construcción conceptual que hemos venido discutiendo a nivel nacional e internacional, que son la visión desde la teoría del paisaje, de los 5 grandes geoecosistemas. Y ya no es la mirada lo físico, lo biótico, lo social como unas parcelitas atrás, sino los 5 grandes ecosistemas que están integrados. Son el ecosistema clima, el ecosistema agua, el ecosistema suelo, el ecosistema biodiversidad y el ecosistema social, donde todos se expresan en un espacio geográfico que llamamos sistemas ambientales territoriales, a través del cual la gente construye, la gente está ahí, comunidades que relacionan con sus espacios, y todas esas dinámicas de los ecosistemas nos llevan a que hay una construcción histórica ambiental en donde todos estos procesos han venido ahí trabajando, y lo social es uno más de ellos que debe aportar desde el punto de vista de respetar el ordenamiento natural, el ordenamiento de las comunidades, el ordenamiento ancestral, para poder construir lo que realmente queremos y miramos como sostenibilidad del territorio. Me parece muy interesante lo que el profesor menciona acerca de cómo podemos recurrir al saber, ¿no? Al saber local, al saber ancestral para construir ese territorio. Entonces eso me hace pensar en nuestras prácticas de gobernanza, ¿no? ¿Qué significa esto de hablar sobre gobernanza? ¿Qué es gobernanza ambiental? ¿Cómo eso se relaciona con lo sostenible? Bien, un asunto que es muy interesante cuando uno empieza a hablar de sustentabilidad es que implica poder tener un orden social que de verdad garantice ese escenario de sustentabilidad. Y ahí el tema de gobernanza empieza a ser un concepto que nos ayuda mucho a entender cómo podemos configurar un orden social que nos facilite ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque salimos de esa idea de gobierno donde el responsable de lo ambiental es lo gubernamental. Entonces son las autoridades ambientales, es la política del ministerio, son los alcaldes, y nos lanza a un escenario de responsabilidad conjunta. Y la gobernanza ambiental tiene que ver con eso, ¿no? Cómo gobernamos conjuntamente los asuntos ambientales, donde la comunidad no se sienta sola haciendo los esfuerzos de conservación, y las autoridades no se sientan como en un mandato de dominación alrededor de los temas ambientales, sino que es un gobierno en la relación, en la interacción, en la conformación de un colectivo que empieza a preocuparse de los temas ambientales. Entonces, cuando hablamos nosotros de gobernanza ambiental, que es un término que ustedes van a empezar a escuchar mucho, se escucha mucho, es esa lógica de gobernar desde las interacciones de quienes estamos interesados y somos responsables, también nos beneficiamos de los asuntos ambientales. Entonces ya es una lógica de gobierno donde la autoridad no es el principal responsable de los asuntos ambientales, sino es ese colectivo que logramos conformar. Ahora, ese es el gran reto que tenemos con la gobernanza ambiental, porque uno dice, cooperar, coordinarnos, colaborarnos entre todos. Vaya usted, haga eso, por ejemplo, en el Guaviare, en escenarios de desconfianza, donde usted llega y todo el mundo es sospechoso de todo el mundo porque han vivido un escenario de conflicto profundo, o donde hay amenazas acá en lo urbano también, donde las tensiones surgen. Entonces uno no es que fácilmente genere un escenario de colaboración y cooperación. Entonces, cuando uno habla de gobernanza, es eso, gobernar los asuntos ambientales, pero desde una lógica de colaboración, cooperación, de articulación, de acción colectiva. Gracias, profe, sobre todo lo que menciona sobre construir espacios colaborativos, ¿no? Y yo pienso también un poco como en las prácticas de cuidado que están intrínsecamente relacionadas en nuestra cotidianidad, y bueno, ustedes también que son cuidadores y cuidadoras, pues lo viven cotidianamente. Solo que acá estamos hablando de los ecosistemas, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Camilo
desde su experiencia, ¿cuáles han sido esos escenarios de cuidado que claramente están atravesados por el conflicto y por conflictos socioambientales? Pero ¿cuáles son esos escenarios de cuidado que usted ha podido identificar en lo que está cerca a nosotros acá en Kennedy, y cómo se podría también hablar de escenarios de cuidado en otros ecosistemas? Pues primero que todo, digamos, la organización comunitaria siempre ha sido en torno a un interés común, y eso pues todos lo sabemos. Acá en la localidad de Kennedy, algo que nos une han sido los humedales. Entonces, los humedales de acá han sido como una fuente no solamente de unión comunitaria y de trabajo comunitario, sino también de muchos conflictos. Primero que todo, pues porque son ecosistemas que están fuertemente presionados por diferentes temas de constructoras, por arrojo de residuos sólidos, por los vertimientos de aguas. Y eso ha llevado a que durante varios años se hayan creado muchos colectivos enfocados en cuidar ese ecosistema, volver a reconectar el territorio a través del agua. Y han habido procesos muy bonitos, incluso en el humedal Vaca. Hace unos años tuve la oportunidad de participar en la recuperación del Vaca Norte, que básicamente fue hacer un humedal. O sea, fue que el humedal recuperara su cauce. Entonces, es decir, esos compromisos particulares que generan iniciativas son como diásporas que se van expandiendo, y algunas tienen impactos grandes como otras muy locales. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en huertas. Las huertas se han constituido en escenarios como en aulas ambientales, aunque pues cada huerta tiene su espíritu, cada huerta puede ser incluso efímera, es decir, hacen una huerta, una iniciativa y se acaba, pero en algún momento esas huertas son una necesidad de la comunidad de volver a reconectarse con la naturaleza. Y precisamente eso es lo que hace falta en un contexto urbano y más aquí en Kennedy, que es una localidad tan grande y tan contaminada y con tanto cemento. Esa necesidad de reconectarse ha empezado a verse en la gente, y en la medida en la que se ha ido construyendo y se ha ido uniendo a la gente, han habido conflictos. Entonces, por ejemplo, normalmente las huertas, hay un censo de huertas de la Secretaría Distrital de Ambiente, pero tú no puedes hacer una huerta en cualquier lado. Entonces ahí vas a empezar a chocar. En los humedales no cualquiera puede hacer alguna actividad, pero sí cualquier, o sea, pueden tener incluso consumo de sustancias. Por ejemplo, acá en el humedal de la Tingua Azul hay un fenómeno de habitabilidad de calle grandísimo, inseguridad, y esa es la percepción que se genera hacia los que no están metidos en el tema ambiental. Y eso genera también que todas las personas que trabajan en lo ambiental no solamente tengan ese cargo, esa carga de disputa con las entidades distritales, sino también con la misma comunidad que no está participando en eso. Pasó mucho también con el fenómeno de los paqueros. No sé si conocen qué son las pacas, si han oído las pacas biogestoras. Esos fenómenos de las pacas han generado muchas discusiones dentro de las mismas comunidades, porque son atrayentes de algunos roedores, y la gente lo ve como algo que puede ser en detrimento de un espacio del paisaje, exacto, desconociendo los servicios que eso puede prestar incluso para el tratamiento de residuos orgánicos. Entonces es muy bonito ver que de todas maneras eso es como, así como los ecosistemas que nos rodean, el trabajo comunitario también se conforma como en una interacción que es muy fluctuante, que no es siempre directa. Es decir, tú puedes ir a un humedal ahora y puede haber una persona trabajando y después puede ser otra. Y así, todo es muy dinámico. Sin embargo, sí hay una iniciativa de mucha gran parte de la comunidad de volver a reconectarse. Yo creo que ese es el mensaje que la mayoría de la gente que trabaja en lo ambiental, en todos los ecosistemas, es como volver a encontrarse y volver a tener ese sentido de pertenencia por los ecosistemas y por esas culturas ancestrales también. Hay muchos fenómenos acá de volver a reconectarse con la cultura ancestral, con la tradición muisca, incluso recuperando el lenguaje, recuperando tradiciones, haciendo la minga. De hecho, el cambio de nombre de la localidad es Kennedy, pero nosotros le llamamos Techotiva,
porque es como el nombre, recuperar ese nombre y recuperar esa tradición, que es lo que se pretende con eso. Y eso hace parte también de ese cuidado que mencionas. El sentido de pertenencia se logra cuando tú logras cambiar el modo que tienes de pensar y sí, la mentalidad sobre el ecosistema. Si tú ya no ves un botadero o un potrero, sino ves un humedal, ahí ya estás cambiando el lenguaje. Si tú ya no ves a la localidad de Kennedy como un nombre que se puso porque vino un presidente a poner una casa, sino por Techotiva, porque es el lugar donde están las chupas, donde están los humedales, donde está el agua, eso ya tiene un peso y un significado mucho más grande. Entonces eso hace también parte de ese cuidado y de eso que se busca desde el trabajo comunitario aquí en la localidad. Yo quería analizar una cosita ahí interesante que tú mencionas, las pacas. Ustedes pueden ver seguramente en la página de la cuenca de la Quebrada del Cedro. Las comunidades se organizaron y entonces están permanentemente construyendo pacas de compostaje y las llevan a las zonas de protección de lo que se denominaba el Canal del Cedro, y ya en esa lógica también ya no queremos que llame Canal del Cedro, sino que llama la Quebrada del Cedro. Es una plantación diferente, como dice un canal, ahí dice la quebrada, pero ahí atrae mucho más una apropiación del territorio natural. Y no sé ya cuántas decenas de pacas se han construido en los últimos 3 años, pero casi semanalmente entonces un grupo, ahí hay zonas residenciales, estrato 3, 4, por pisos, por sectores, hacen su paca, cuando ya tienen el compostaje ya elaborado, bajan y se reúnen 30, 40 personas, ubican la paca en la zona de protección del humedal, entre la carrera séptima y la carrera 15, por la calle 153 ustedes van a ver, y ya lo llaman eso el espacio de las abejas, porque son flores que están compitiendo porque hay flores mejores para las abejas, y aquí ya estamos viendo un jardín a lo largo de la avenida de la Sirena, o avenida del Cedro que se llama, por la quebrada del Cedro, entre la carrera séptima y la carrera 15. Invito a que vayan y miren esa experiencia que es permanente, ya lleva 5 años de construcción y de permanencia. Y visiten la página web de... Claro, en un momentito también pondremos acá la página y todo para que ustedes tengan el acceso, pero entonces me quedo como con varias cosas que me hacen resonar, ¿no? Una es como la organización comunitaria en torno al agua, ¿sí? Como que el agua está siempre muy presente. Y también pienso en una frase que me parece bellísima, que es: piensa global y actúa local. Entonces, teniendo en cuenta eso y también invitándoles a ustedes a que piensen en el ecosistema que habitan, cómo el agua también se vuelve un hilo conductor que nos teje y cómo el cuidado de esos cuerpos de agua se han convertido en sinónimos de resistencia colectiva, en la recuperación de ecosistemas. Me gustaría preguntarle al profesor Enrique cuál es, como si hay alguna diferencia entre las políticas ambientales regionales y las urbanas, ¿no? Y cómo esos actos de resistencia, de cuidado, de organización comunitaria tienen incidencia en esas políticas ambientales a nivel regional y urbano. No sé si sea el momento para hacer una contextualización con el video, para enseñarles un poco lo que ha sido la experiencia con las mujeres en el Guaviare. Vamos a ver si todo sale bien. En la huerta amazónica vemos mujeres porque como nosotras conocemos más de mujeres muy emprendedoras en todo, como en el hogar, como en las cosas del campo. Los proyectos venían enfocados a finqueros y como tal finqueros son hombres. Las mujeres quedaban como al ladito ahí como que no muy de pecho al proyecto. Ahorita está de lleno a ellas, entonces se van a sentir apoyadas y así van a estar como más seguras de sí mismas al tener sus propios ingresos y no tener que depender de que le den.
El Guaviare es uno de los departamentos más ricos en biodiversidad del país. Es, según las abuelas Nucac, el gran guardián. Gran parte de la reserva forestal de la Amazonía se encuentra allí. Actualmente, esta inmensa selva se desvanece y abre paso a un gran potrero. Siempre explican de que es muy importante uno convivir con la naturaleza. Cada hormiga, cada grillo, cada cosita que hay cumple una función estratégica en el medio y en el ecosistema. Y entonces si nosotros empezamos a fumigar, a matar, pues se van a acabar. La huerta orgánica pues, es un excelente plan para uno implementar en la finca. La selva del Guaviare hace parte del bosque húmedo tropical. Es un ecosistema único en nuestro país. Un mínimo cambio en el uso del suelo tiene un gran impacto ambiental. Por eso, la gran fragilidad del ecosistema. Que no hay necesidad de tumbar montaña o la montaña para sembrar cultivos, eso lo podemos hacer en un pedacito, tener de todo a todo un poquito. Y porque hay que cuidar el medio ambiente. A mí me parece una muy buena idea. Y porque están viendo por eso nos ayuda mucho a nosotros que tenemos siempre como esa cultura de abonar con químicos y todo eso, que si no son los químicos pues que no se puede sembrar. La idea de ellos es solo orgánico. Uno de los propósitos que tiene el proyecto de huertas amazónicas es innovar en el uso del suelo y generar prácticas conscientes que recuperen el arraigo cultural por los productos nativos de la selva. Es decir, recuperar la memoria de la cocora, conocida como lulo amazónico, el ñame, del que sale la farina y la yuca brava, la cúrcuma o el camu camu. Alimentos tradicionales que hacen parte de la historia de la Amazonía. La Universidad de los Andes fue como la ventana para empezar a desarrollar esta idea, porque pues ellos nos presentamos a una convocatoria de un proyecto y nos aprobaron la iniciativa y empezamos a desarrollarla y luego ya más adelante empezamos como a complementarla con otros procesos. Julie es ingeniera agrónoma de Conguaviare, una cooperativa multiactiva de 24 socios que trabajan desde el 2019 para el aprovechamiento de productos no maderables del bosque. Está bien que una persona le enfoque unos proyectos más adelante para las mujeres, porque nosotras las mujeres, en este caso soy víctima, pero nunca el Estado me ha dicho, mire esto. O sea, con ninguna entidad he tenido un apoyo para uno decir, bueno, le vamos a aportar esto, y usted, nada. Según estadísticas del DANE, el promedio total de horas de trabajo diario de las mujeres es mayor al de los hombres. En las zonas rurales, las mujeres trabajan en promedio 1 hora y 11 minutos más que los hombres, y la mayor parte de este trabajo es no remunerado. Este ejercicio de las huertas amazónicas sí está enfocado principalmente a esas mujeres que desarrollan sus procesos digamos, de huertas en sus hogares. Todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Somos fuertes, nosotros podemos y todo lo que queramos hacer con dedicación lo logramos. Y las mujeres, pues nosotras siempre las mujeres hemos sido muy activas en todo, y hay muchas mujeres muy activas y en varios departamentos. Entonces, seguir adelante y con mucho amor y cultivar las cosas como dice, fuera de químicos ya. Conexión Guaviare le apuesta al desarrollo de proyectos de vida sustentados en modelos que respeten la vida, la cultura y los saberes ancestrales. Bien, quería hacer esa introducción, no solo para conocer parte de lo que fue el proyecto, sino para ir aterrizando en la realidad del Guaviare, lo que hemos venido hablando, ¿no?
términos de gobernanza ambiental, de sustentabilidad, de cuidado. Creo que ahí se veía muy bien gran parte de lo que es este diálogo. Cada escenario de conservación ambiental es muy particular, muy propio, porque es un elemento de generar identidad medioambiental, es generar identidad con el territorio. Entonces, claro que va a haber diferencias sustanciales en cuanto a qué implica hacer trabajo y gobernanza ambiental en el Guaviare y qué va a implicarlo hacer acá en la localidad de Kennedy, porque son territorios distintos, son identidades territoriales distintas, son maneras distintas de apropiarse del territorio y de lo ambiental y de la manera como el ser humano se conecta con sus naturalezas. Pero también hay otros retos, porque los temas ambientales no están desconectados de los problemas sociales. O sea, las problemáticas sociales que vivimos acá en Kennedy son completamente distintas a las que vive el campesinado en el Guaviare. El campesinado en el Guaviare era un colono que abría selva, que el mismo gobierno en los 70 le prometió, la tierra prometida, en los 70 era el Guaviare, usted quería tener tierra, váyase para el Guaviare, ábrase en el Guaviare. Entonces a los colonos se les enseñó que la manera de apropiarse de su territorio era tumbar selva. Entonces miren que lo primero que decía una de las mujeres es, no, tenemos que cambiar esa concepción, no, si yo quiero tener mi terreno no implica tumbarlo y dejar un potrero, sino ver qué pedacito necesito yo de mi terreno para cultivar, para producir y qué puedo dejar en conservación. Entonces ya ahí las políticas empiezan a ser completamente diferentes a las que vamos a necesitar nosotros, por ejemplo, la conservación de humedales, la recuperación de humedales, que como lo estábamos planteando empieza a ser un elemento muy importante. El otro elemento, los mismos temas de género surgen ahí, ¿no? El rol de la mujer campesina ha sido un rol de muy poca agencia en el diálogo de políticas con el gobierno. El gobierno, lo mencionaba la mujer, el gobierno piensa que los dueños de las fincas son los hombres, entonces no habla con las mujeres cuando va a hablar de temas de política de conservación. Entonces las mujeres empiezan a preguntar, oye, ¿por qué no están hablando con nosotros? Venga, hacemos unas acciones de cuidado, de conservación, de transformación del uso del suelo muy importantes, ténganos en cuenta nosotros en la toma de decisiones de política pública, porque llegaban a hablar con los hombres, porque los hombres son los que supuestamente respaldan el derecho de propiedad de la tierra, que allá no es con títulos ni nada, sino es un derecho de facto alrededor de la tierra y por eso está fuertemente masculinizada. Entonces la mujer queda invisibilizada, pero en lógicas de cuidado, de uso de suelo y de conservación, la mujer es la que está también ahí al día en el tema de cuidado ambiental. Entonces las políticas también tienen que fortalecer esas agencias desaparecidas. Eso es lo que llamamos en la investigación agencias desaparecidas o agencias invisibles, ¿no? Agencias que son necesarias para la conservación del medio ambiente, pero que no surgen, que no logran activarse. Agencias de capacidad de actuar de las comunidades, para hacer la aclaración. Porque el entorno de las mismas políticas no han habilitado a esas personas que son tan claves para fortalecer los escenarios comunitarios de trabajo de conservación para realizar. Entonces, en este caso, el proyecto Huertas Amazónicas buscaba eso, darle voz, darle capacidad de acción, darle capacidad de apropiación del terreno a las mujeres que han estado invisibilizadas en las políticas gubernamentales. Entonces, si uno ve, ahí sí hay una diferencia importante entre lo que implica la conservación allá y lo que implica la conservación acá. Nuestras necesidades agenciales en lo urbano son completamente distintas. Nuestro relacionamiento con el ambiente también es completamente distinto. O sea, nosotros hacemos las pacas, pero no dependemos de las pacas para vivir. Allá ellos dependen de su escenario de conservación y de equilibrio sustentable para vivir, porque ese es su territorio. Entonces, ese es un elemento fundamental. Lo otro, si ustedes se dieron cuenta, también está asociado a cómo conocemos las maneras como se da la gobernanza en cuanto a lo gubernamental, es decir, en cuanto a la institucionalidad. Un asunto es las normas de conservación ambiental de selva, por ejemplo, tumbar, cuidar el agua y otras cosas, lo estaban planteando acá en la conservación, saber si puedo hacer una huerta o no. Es decir, las reglas de juego son completamente distintas y por ende las políticas también cambian. Entonces, ¿qué debe hacer uno en lo comunitario? Fortalecerse en esa comprensión de cuáles son las reglas de juego que son para uno y empezar a jugar con ellas de manera mucho más efectiva y mucho más inteligente. Me extendí demasiado, pero espero haber hecho un fruto. Sí, y no creo que, señor.
Claro. Buenos días, mi nombre es Rafael Castillo Solano. Es que dentro del video estaba observando cómo fue el proceso de, o más bien una pregunta directa, ¿cómo hicieron para que pasara lo de ganado a semi o extensivo a semi tablado o tablado ahí como tienen ahí para que no siguieran dañando la red? Y lo de los puentes de hidrógeno, la atención que decía, porque ellos siempre tienen la cultura de lavar en los ríos y en los humedales. No sé. Más tarde o... Pues tenemos pensado abrir un espacio para preguntas en un momento. Si yo la quiere anoto. responder. Yo la anoto. Pero bueno, pensando en esto de las relaciones de cuidado y de cómo nos relacionamos con el ambiente, me parece afortunado también comentar que acá en la biblioteca está la Bibliohuerta, ¿no? Y que nació como una experiencia de relacionarse cotidianamente con las plantas, y creo que también cada una y cada uno de ustedes puede tener esas experiencias personales con sembrar, con cuidar una planta, bueno, acá entonces me gustaría pensar en que cada uno pueda contarnos como desde su experiencia vital, cómo esa experiencia se transformó en un proyecto de investigación, en un ejercicio comunitario de resistencia, en la defensa de un cuerpo de agua tan importante para Bogotá como la Quebrada del Cedro. Entonces, si cada uno puede tomarse el tiempo para reflexionar sobre eso y contarnos. Yo quería contar una experiencia que está viviendo, es muy interesante en Bogotá. Ustedes deben ya saber de ella, un poco mirar el origen, por qué. ¿Ustedes han escuchado hablar del proyecto de Mariposa? Sí. Proyecto de Mariposa. El proyecto de la Mariposa es un proyecto mediante en la quebrada San Cristóbal del norte de Bogotá, de la calle 163 en adelante, que es los barrios de Cerro Norte y demás, que fue una ocupación de campesinos de Boyacá y Cundinamarca, fundamentalmente en la década del 50, el periodo de la violencia, la década del 50. Se ubicaron ahí en el Valle San Cristóbal, y en el año 90 y para acá, poco más, el año 2000 para acá, se volvió aparentemente una zona impenetrable, donde el Estado no podía entrar, en donde prácticamente llegar ahí era seguro de que lo asaltaban a uno, lo mataban. Se estigmatizó tanto esa zona que la Universidad del Bosque, cuando nos metimos ahí a trabajar con comunidades en el año 2008, nos decían: ustedes no pueden subir, no pueden llegar. Es que no subían ni siquiera el transporte público. Entonces nosotros nos metimos a trabajar con ancianos, liderados por mujeres, y logramos llegar y ubicarnos ahí con un trabajo de mucha paciencia con las comunidades. Había un escenario interesante. ¿Por qué nos metimos ahí? Porque era un escenario interesante en donde la quebrada San Cristóbal era la única quebrada en que tenía todavía bosque de galería conservado en gran parte, y entonces nos queríamos explicar cómo la comunidad lo había conservado, por qué lo había conservado. Yo lo había conservado en parte porque el agua no la había llevado a la acueducto allá, entonces hicieron un embalse en la parte de arriba y conservaron parte de la cuenca. Estoy hablando que hicieron el embalse en el año 50 y mantenían el agua de la quebrada para ellos, porque no tenían forma ahí en Bogotá. Luego la acueducto les construyó un tanque de almacenamiento en los años 90 para acá, con mucha prioridad de la gente. Y hacia arriba entonces una poterización de la parte alta. Cuando llegamos nosotros entonces encontramos esa comunidad de ancianos. Trabajamos como 3 años y era por mujer por 20, que era la mujer que nos llevaba, nos presentaba a la gente. Comenzamos a hacer charlas de educación ambiental, construir ahí en el libro sobre la parte el primero, ese, no, el otro, perdón, el otro.
Está el ejemplo que es el trabajo socioecológico con la comunidad de servicios ecosistémicos. Y luego, hacia el año 2015, comenzó a aparecer una idea de que ya se estaba conservando la parte de arriba de la quebrada porque no volvieron a meter ganado. Una potrero que eran de casi nadie, toda la gente comenzó a conservar ese potrero. Y llegó la idea de por qué no nos apropiamos del territorio. Surgió desde los muchachos. Y le plantearon al Distrito Capital que había que hacer un gran mural urbano. Y el gran mural urbano era a partir de un diseño que la gente construyó con apoyo de la cultura de Bogotá y de la Universidad del Bosque, y era dibujar una mariposa, hacer un mural que era una mariposa. Entonces, cuando la alcaldía de Peñarosa llegó y dijo, sí, es muy rico, muy interesante eso, pero entonces ya tenemos ya el diseño, hicieron el diseño con acompañamiento de universidades, etcétera, de la mariposa, y fueron a pintar las casas del turismo. Sí, todos estamos de acuerdo con eso, que la idea surge de acá, del territorio. Pero implica que cada casa tiene que tener acueducto y alcantarillado para que se pinte. Y entonces comenzaron a negociar los muchachos con la alcaldía que ellos no iban a permitir que nadie llegara a pintar, ellos mismos pintaban, le dieron la pintura, y que ellos mismos pintaban la medida en que iba a ser un éxito si la casa que pintaban tenía primero acueducto alcantarillado. Y eso fue un proceso de 5 años de lucha de resistencia a la gente, y hoy hay pocas comunidades en Bogotá que defiendan su espacio territorial como la gente del proyecto de la mariposa. A mí me gustaría algún día venir con ustedes aquí y con el grupo de la mariposa para que tuvieran un diálogo con ellos, para poder mirar cómo fue ese proceso interesantísimo de apropiación del territorio. Hoy cada día está más lindo, ustedes lo ven, cada día está más lindo, y usted puede subir allá, y la gente lo acompaña, y ya llegan, se volvió una cosa ecoturística, porque además ellos llegaron hasta arriba, por el lado que debe de serlo también, a mirar, a proteger el nacimiento de agua, y a recuperar esa zona. Entonces es una zona bien interesante del proyecto de mariposa, que es comunitario, hoy nadie está metido allá, son ellos. Y es tan importante que la semana antepasada, la W de Deutsche Welle alemana, ustedes lo pueden ver, sacó un video del proyecto de mariposa como un ejemplo de apropiación cultural y artística de un espacio en la zona urbana de América Latina. Acá me gustaría como meter un poquito la cuchara antes de darle la palabra a ustedes dos, porque me parece muy potente lo que el profe cuenta sobre que fueron una comunidad que se organizó liderada por mujeres y por personas mayores. Y acá pues nuestro público hoy, algunas de ustedes y algunos de ustedes son personas cuidadoras de personas con algún tipo de discapacidad. Entonces me parece muy potente esa idea de que lo vulnerable, cuando se organiza, cuando trabaja en red, puede volverse muy fuerte y lograr cosas que impactan incluso a nivel mundial, porque la Deutsche Welle es un canal público de Alemania. Entonces, hasta allá resuenan estas historias. Entonces, muchas gracias, profe, por contarnos esta historia, y que espero que sea de inspiración también para todas ustedes. Bueno, como experiencia, bueno, primero que todo, cuando yo empecé a trabajar en la parte ambiental, particularmente acá en Kennedy y también en la localidad de Ciudad Bolívar, realizando la investigación de mi tesis de maestría, yo me di cuenta que a pesar de que tanto la localidad de Kennedy como de Ciudad Bolívar hay mucha gente, la mayoría de la gente es población flotante. Entonces son localidades densamente pobladas, es decir, hay mucha gente, muchísima, pero muy poca gente tiene ese sentido de pertenencia, muy poca gente. Y aparte de eso, hay una desconexión total con la realidad de la localidad. Entonces simplemente la localidad y los barrios se volvieron en dormideros. Entonces la gente va, trabaja y llega a dormir. Y eso pasa aquí en la localidad de Kennedy y en Ciudad Bolívar también. ¿Y eso qué hace? Que la gente solamente genere presión
sobre los ecosistemas que la rodean. Entonces, por ejemplo, acá en Kennedy particularmente, si uno va al Parque Timisa un fin de semana, está lleno de gente, repleto de gente, mucha gente. Hacen fiestas, hacen lo que tienen que hacer, pero aparte de eso, cuando ya la gente se va a sus casas, el lago queda sucio, el parque queda sucio, y ese lago pues tiene conexión con el río Tunjuelo y con el humedal de Latingo Azul. ¿Qué pasa? Que en épocas de lluvia el lago crece y toda el agua va a dar allá al río Tunjuelo, e incluso en este lago hay peces, koi, los peces se salen, son especies potencialmente invasoras. Ya llegaron al río Tunjuelo porque con varios compañeros que trabajan acá en el humedal, los vimos, me mostraron los videos, vimos los peces en el río Tunjuelo y dije, wow, no sé si sobrevivan, pero llegaron al río Tunjuelo, es decir, que están a un paso de llegar al humedal Tingo Azul, si es que ya no están ahí. Entonces, claro, yo lo que identifiqué en ese patrón fue una desconexión total entre la realidad que la gente vive, entre las necesidades que tienen y en el contexto local. Y eso lleva a que los ecosistemas se vuelvan un canal, un caño, un potrero, algo que no tiene sentido de pertenencia. Entonces, uno de los proyectos fuertes a los que nosotros apuntamos acá con otros compañeros de naturalistas de barrio, se llama el colectivo, fue crear una red de investigación popular. Pero la idea de esta red, ¿qué era? Era precisamente que las personas, y hago la acotación, en la mayoría mujeres y personas de la tercera edad, que trabajan por los ecosistemas, tengan conocimientos no solamente científicos, sino también en políticas, porque lo que mencionaba el profesor es muy cierto. Hay muchas políticas que la gente desconoce y cuando hace algo se choca con la entidad. Entonces es mejor tener las herramientas para hablar en igualdad de condiciones con las instituciones y también de saber qué es lo que estamos haciendo. Precisamente porque muchas de las cosas, por ejemplo, lo que pasaba en las huertas, a veces se hacían las huertas con el eslogan de que vamos a trabajar por la seguridad alimentaria. Y yo decía, pero una huerta urbana sí nos va a aportar a la seguridad alimentaria. O sea, uno puede decir, claro, te puede dar indicios de cómo comer mejor, de cómo alimentarte tú mismo, de cultivarlo tú mismo, pero yo no sé si puede alimentar tu barrio. Entonces era darle un contexto a lo que estamos haciendo. Y eso es lo que se pretendía con esta red de investigación popular. Precisamente que las personas que participaran en esos colectivos tuvieran las herramientas para comunicarse entre ellos y también para atraer a todo ese público flotante, porque es supremamente complicado. El trabajo comunitario acá es muy difícil por eso, porque siempre participamos los mismos con los mismos. Entonces eso es un reto para nosotros. Entonces eso a nosotros por eso nos generó como eso de, bueno, tenemos que trabajar en esa parte de adquirir más conocimientos, de autoformación. Se hace mucho proceso de autoformación, se invitan, hicimos una vez un foro acá también. Bueno, la idea es hacer ese tipo de espacios. Y también en lo personal yo soy un convencido de que la educación ambiental, entendida como un eje transversal interdisciplinar, es clave en ese proceso. Entonces, digamos, un proyecto personal que yo tengo sí es la parte de divulgación científica y la parte de precisamente apropiación del conocimiento. Entonces, la idea de nosotros desde lo que estábamos trabajando acá en la localidad es precisamente que la comunidad se informe, que la comunidad se entere y que crezca ese sentido de pertenencia. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, el simple hecho de cambiarle el nombre a la quebrada o al caño o al río, eso ya te da un indicio. Y creo que en ese proceso es en lo que se está construyendo acá. Afortunadamente, estas organizaciones de los colectivos ha hecho que pues ya haya una articulación más fuerte, no solamente con las instituciones públicas, sino también con la alcaldía local y con la junta administradora local. Y bueno, yo creo que eso es una experiencia muy, muy exitosa en la localidad. Sin embargo, pues obviamente sin desconocer que todavía falta mucho por hacer. Yo voy a ser más concreto, porque ya me tomé bastante tiempo. Mi, digamos, revelación o mi aproximación a los asuntos se da por un interés que tenemos desde la Universidad de los Andes, sobre todo de la facultad donde estoy, que es el CIDE,
de conectar más la universidad con las realidades colombianas. Y en esas, pues mi área de trabajo siempre ha sido las políticas públicas más que los temas ambientales. Ahí sí hay una diferencia sustancial con mis dos colegas de hoy. Y entrando en esa discusión de las políticas públicas nos damos cuenta de un tema fundamental, y es el gobierno no puede solo. Es una de las cuestiones que, sobre todo en temas tan complejos como los ambientales, hay que empezar a recalcar. Y es un chip muy fuerte de cambiar en la sociedad en general en Colombia, porque uno tiene un problema o la comunidad tiene un problema y no es el gobierno tiene que resolver esto, el gobierno no me ha hecho esto, el gobierno no está trabajando en eso. Pero es que los problemas sociales son problemas de todos, y en ese sentido las acciones de gobernanza y de gobierno son de todos. Entonces ustedes se dan cuenta con lo que hemos venido hablando nosotros, donde más efectividad hay es cuando se activan las comunidades, ¿no? Y ahí es donde está el rol del gobierno, y más en zonas como el Guaviare. Nosotros cuando llegamos al Guaviare, las autoridades, por ejemplo la CDA, la Autoridad Ambiental, tenía 5 funcionarios de planta para cubrir todo ese terreno, incluyendo Chiviriquete, incluyendo las reservas Nucat, todos esos elementos. 5 funcionarios de planta, y el resto son contratistas que dependen de que la cooperación internacional tiene unos dólares ahí para activar esos esfuerzos. Imagínense usted con un equipo tan reducido cubrir todas esas áreas de conservación, pues no se puede. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Y ahí es donde nosotros como academia tratamos de activarnos de una manera diferente, y es: nosotros tenemos que ayudar a la sociedad a conectarse con las autoridades, porque ese diálogo gobierno-comunidades es muy difícil. Es muy difícil porque parte de la desconfianza. El gobierno desconfía de sus comunidades. ¿Por qué? No sé, no tengo la menor idea, pero los funcionarios son profundamente desconfiados de las comunidades, y las comunidades son aún más profundamente desconfiadas de las autoridades. Cuando empezamos nosotros el proyecto, en las veredas, Caño Blanco, Boquerón, no nos dejaban ir con los funcionarios de la CEA. Decían: ustedes vienen con los funcionarios de la CEA, ellos no pueden entrar acá. No podemos hacer nada. Y le decíamos: ¿por qué? No, porque es que ellos van a venir a reprimirnos, a multarnos, a decirnos que no hagamos cosas. A las últimas reuniones que nosotros teníamos con comunidades, decían: bueno, ¿y a qué horas van a llegar los funcionarios de la CEA? Porque viajábamos aparte. O sea, logramos ese esfuerzo de entender que teníamos metas en común con la sociedad, y ahí fue donde nos comprometimos nosotros y entendíamos cuál era nuestro rol en este proyecto. En este proyecto nosotros no hacíamos cosas, pero activábamos muchas cosas en el terreno. Activábamos las huertas, activábamos las emisoras comunitarias, activábamos los proyectos de la CEA para la conectividad ecológica, un reto complejísimo que son las rutas ilegales o las vías ilegales, cómo manejar ecosistémicamente esos temas. Son cosas que no puede hacer el gobierno solo, las comunidades tampoco, pero necesitan de alguien que les ayude a encontrarse, y ahí es donde nosotros dijimos: oigan, ese debe ser nuestro rol como universidad. Y acá también abro la invitación: cuando ustedes nos necesiten, abrimos ese espacio. Si nos necesitan para hablar con las autoridades, con los gobiernos, para montar ideas colectivas, bienvenidas todas las propuestas. Gracias. Muchas gracias, profe, por la invitación, y para que ustedes lo tengan presente ahí. Y antes de abrir como un panel para poder escuchar sus comentarios o sus preguntas, acá esta sí pregunta es como a quemarropa. No está preparada, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y claro, nosotros somos seres que habitan ecosistemas, que están en constante relación con el aire, con el agua, con la naturaleza, con el espacio. Entonces quisiera preguntarles también desde su saber, desde su experiencia, desde, si quieren, lo íntimo, si no, pues está muy bien. ¿Cómo beneficia una relación sana y de cuidado con nuestra salud mental? Independientemente de esas labores de cuidado, la que sea, ¿no? Estamos hablando de ecosistemas, pero pues también con personas, con animales, bueno. Entonces, ¿será que mejorar nuestras relaciones con el ambiente también mejora nuestra salud mental? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, nosotros tenemos una aproximación en la cátedra de ingeniería ambiental desde la psicología. ¿Sí? Es una relación que
que miramos que la relación con el territorio tiene tres dimensiones: desde la psicología ambiental, desde la sociología ambiental y desde la antropología ambiental. Entonces, desde la psicología ambiental, nuestros estudiantes, para entender eso y mirar cómo le hablamos a las comunidades y hablamos con la gente de cómo es su relación con la quebrada, cómo es su relación con su árbol, con sus animales, y la gente nos da unas sorpresas impresionantes, ¿sí? En donde obviamente, en donde el nicho ecológico, que partimos de esa lógica, el nicho ecológico de su vivienda, de su parque, de su barrio, es mucho mejor cuando hay agua limpia, cuando hay un bosque, cuando hay árboles, cuando hay pájaros, escuchan los pájaros. Está mucho mejor la gente ahí que cuando no abre la ventana y ve otro edificio al frente, o abre la ventana y ve un bosque destruido, o abre la ventana y ve una chimenea, ¿sí? Que cuando escucha pájaros. Entonces, ese punto lo llevamos a ese nivel de psicología ambiental. Y es un elemento, por ejemplo, nos causó en un ejercicio que hicimos en la zona del Ariari, que es el río Guaviare, el río Ariari, cuando vino toda la cosa del proceso de paz del 2016 y los gente que se reincorporó. Entonces, el río Gueja es uno de los ríos más importantes en esa zona de lejanías. Entonces la gente dijo, ya hay paz ahí, el río Gueja es una cosa muy interesante, muy bonita, y se fueron. En solamente una salida de la gente en masa hacia el Gueja, dejaron en una vereda, donde pasa el Gueja, en un par de veredas, dejaron 2 toneladas de basura. La gente se organizó, nosotros apoyamos el proceso cuando nació el bosque, y dijimos no, y los muchachos, obviamente los guerrilleros, la gente ahí, los muchachos muy repilos, comenzaron ya a organizar sus fincas con sus papás, sus abuelos, y fue un trabajo de 5 años, y la gente ya reconoce que se vive bien yendo a hacer ecoturismo allá, porque ya hay un control muy fuerte de que nadie deja un residuo. Entonces un turismo alegre, si quiere, un turismo sano, porque el ecoturismo, cuando van dejando basura y basura, pues eso no es lo que se quiere. Y eso es un poco lo que miramos desde la psicología ambiental, el hecho que la gestión ambiental tiene que partir desde ahí, desde cómo el próximo territorio, nicho ecológico, espacio que estemos, si no está bien, no estamos haciendo nada. Y no podemos hacer nada desde el Estado, eso lo hace la comunidad cuando aprende o entiende, o mejor, cuando el Estado entiende que actuar en comunidades de ese tipo, la comunidad reacciona rápidamente sobre eso. Es muy importante mirar ese elemento. Gracias. Bueno, partiendo como de algo que me enseñaron en la maestría de la Nacional, fue que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Es decir, que partimos de que hay una ruptura entre el hombre y la naturaleza. Es decir, que nosotros nos creemos aparte de la naturaleza. Y es como si estuviéramos divorciados. Mentalmente no podemos estar bien si no estamos bien con la otra parte. O sea, si yo no estoy bien con la otra parte, siendo naturaleza pero desconociéndola, va a ser muy difícil que mentalmente pueda estar. Y esto me retoma algo que vi en un libro de educación ambiental, y era una espiral. Y en el centro de la espiral estaba la educación ambiental partiendo desde el yo primero, tratando tu cuerpo como tu espacio vital, cuidándolo. Es decir, si tú cuidas tu cuerpo, tú no le metes cualquier cosa a tu cuerpo, tú cuidas tu cuerpo, tú haces ejercicio, te alimentas bien, no comes cualquier cosa. Después pasamos a la familia. Si tú quieres a tu entorno familiar, no los maltratas, no los agredes. Hablamos después en el barrio. Si tú quieres tu barrio, tú lo mantienes limpio, mantienes relaciones cordiales con tus vecinos. Y así vamos aumentando la esfera hasta que llegamos a
podemos verlo a una escala mucho más grande. Entonces, es muy difícil que nosotros, y yo creo que por eso muchos trabajos comunitarios buscan lo que les comentaba al comienzo, es esa reconexión. Si nosotros tenemos esa decisión, esa ruptura entre lo que somos, la naturaleza que tenemos y lo que dependemos de la naturaleza, porque, o sea, es decir, nosotros como vivimos en una separación total de la naturaleza, en un contexto totalmente artificial. Dependemos de la naturaleza, pero estamos desconectados de ella. Y es muy chistoso, la vez pasada estaba viendo un video de no sé si se acuerdan del Pirri, y él decía algo muy, muy cierto que decía, nosotros no podemos sobrevivir sin la naturaleza, pero la naturaleza sí puede sobrevivir sin nosotros. La naturaleza no necesita que nosotros la cuidemos, porque es que ella, cuando nosotros no estemos acá porque la acabamos, ella va a renacer, va a resurgir, porque ya lo ha hecho. Y ella va a seguir, la vida busca camino, y eso es algo que vimos una vez en una charla acá con el profesor Márquez, que nos mostraba fotos del pastico creciendo entre los ladrillos, de la florecita entre el pavimento. La naturaleza va a buscar camino. En pandemia, tal cual. La naturaleza va a buscar su camino, ¿nos necesita? O nosotros a él. Yo creo que es momento de pensar eso. Claro, ella nos necesita, pero nosotros la necesitamos más a ella. Y como nosotros la necesitamos más a ella, pues ahí es donde tenemos que tomar acción. Tenemos que cuidar, tenemos que tratar de conservar y de cuidar los ecosistemas, que en última son los que nos proveen vida. ¿Por qué nos ordenamos alrededor del agua? Porque pues sin agua sencillamente no vamos a aguantar nada. Y eso en un contexto local, yo creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros tenemos un modo de vivir totalmente desconectado con la realidad del país que tenemos, ni siquiera del barrio, del país, porque siempre llueve y se inunda todo, no llueve, sequía. Entonces eso es una falta de gestión y de conexión con el contexto que tenemos alrededor, que en eso sí nos ganan los hermanos mayores, los indígenas nos llevan por eso es que ellos no sufren de estrés, porque ellos fluyen con su naturaleza, y esa es la invitación a que nosotros como personas de ciudad volvamos a reconectarnos, y yo creo que eso es lo que se busca también mucho en estas actividades comunitarias. Bien, creo que han dejado reflexiones muy interesantes. Mientras los escuchaba, trataba de ver cómo respondía yo a la pregunta sorpresa luchadora del evento. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que se ha venido planteando. Es más un escenario de crisis civilizatoria. Nos han vendido una idea de bienestar que no es al final, ¿no? Es decir, es un bienestar asociado al consumo acelerado, a gastar nuestro propio cuerpo en conseguir cosas que al final uno no ve sentido. Es ganar dinero, material, acumulación como objetivos principales. De hecho, es una crisis a tal punto que nos regañan cuando tratamos de encontrar sentido a las cosas comunes. Entonces uno encuentra, por ejemplo, campañas de conservación para consumo de carne, por ejemplo, que es uno de los temas álgidos en todas estas discusiones ahorita que estábamos hablando de ganado. Y yo he encontrado regaños, es decir, la gente, ¿usted por qué me va a prohibir comer carne? Yo tengo la libertad de comer carne. No, tranquilo, no estoy prohibiendo absolutamente nada. Estoy diciendo, reflexiona un poco que tu hábito de consumo de carne tiene un impacto importante en un ecosistema grandísimo. Yo no le estoy prohibiendo nada. En misma discusión tuvimos con lo de los sellos saludables. A mí, ¿por qué el gobierno me va a decir qué comer, no qué comer? Fresco, nadie te está prohibiendo que te metas un gansito con grasas saturadas, azúcares, sodio, y bueno, listo, pero entonces reflexionemos un poco qué está implicando eso. Ni siquiera nos están dando la oportunidad de reflexionar qué está implicando esa vida en la que nos están metiendo, de consumo acelerado, de querer cosas, de cambiar ropa cada lo apenas podamos. El impacto ambiental que tiene la ropa es una cosa impresionante, pero la gente prefiere ropa que se use 2 o 3 posturas de año y me dé la necesidad de ir a buscar una ropa nueva, porque eso es lo maravilloso, eso es bienestar. Entonces, frente a eso, mi última reflexión escuchándolos es,
Una pregunta que me genera a mí mucha angustia es, a nosotros desde los relatos bíblicos hasta los relatos de bienestar, por ejemplo la idea del mismo desarrollo sostenible tiene eso detrás, es la naturaleza está para nosotros, si la tenemos que cuidar es para que siga estando en función de nosotros más adelante, ¿sí? Entonces siempre estamos como sociedad humana preguntándonos ¿qué nos va a dar la naturaleza? ¿Qué nos va a dar los ecosistemas? Venga, deme luz, deme agua, deme alimento, y pocas veces nos han llevado a una reflexión de yo como persona, como ser humano, estoy para la naturaleza. El relato bíblico y los relatos de bienestar creo que están al revés. Nosotros no estamos acá en este planeta, o sea, no nos pusieron todos estos ecosistemas para nosotros, estamos nosotros para ellos. Ese sería un cambio de mentalidad buenísimo, porque los llevaría a ustedes a preguntarse, no sé si se han hecho esa pregunta, ¿yo qué le aporto a estos ecosistemas? ¿Qué le aporto al medio ambiente? ¿Qué le estoy aportando? ¿Mugre? ¿Basura? Eso es mi mayor aporte en mi estancia corta en este planeta, que va a continuar mucho más que mi existencia. Entonces mi idea es acabarlo todo. Entonces cambiémonos la pregunta, cambiémonos un poco la pregunta. La pregunta no es la naturaleza que nos da, nosotros qué le estamos dando a ellos en esa función. Sería mi invitación, que además siempre me genera angustia la pregunta. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, también a las compañeras de integración social por facilitarnos, también pues a las personas que están acá por cedernos el espacio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario muy cortito ya para cerrar. En relación con el tema de políticas públicas, me parece interesante lo que sucedió en Guaviare y también al mismo tiempo genera bastantes preguntas, porque teniendo en cuenta que la extensión del departamento de Guaviare y la cantidad de población, si uno la compara por ejemplo con la localidad de Kennedy, son 1.200.000 habitantes, mientras que Guaviare son 100.000 habitantes, ¿sí? O algo más de 100.000 habitantes. Entonces, digamos, para plantear políticas públicas, pues hay una diferencia bastante diferente para ese tema. Ya volviendo al tema de Bogotá, entonces las políticas públicas en lo que tienen que ver generalmente están en el nivel distrital, no están en el nivel local. Entonces, digamos, ahí estaría como la primera pregunta, ¿cómo, o sea, existe, o sea, cómo se plantea el tema de políticas públicas a nivel local? O sea, ¿cómo está ese estado desde lo que se conoce? O sea, ¿sí se van a poder llegar a hacer políticas públicas ambientales a nivel local o no? Lo otro es el tema, por ejemplo, lo que comentaba sobre el tema de la interferencia de los gobiernos en las políticas públicas. Ponían el ejemplo que ponían en Guaviare, que no se tenían en cuenta las mujeres, ¿sí? Y entonces el problema, ¿cómo se está formulando las políticas públicas? O sea, esos sesgos que ponen los gobiernos para no hacer la gestión comunitaria como corresponde, ¿sí? Entonces simplemente se haga un documento para decir que hay una política pública, pero no se ha hecho gestión comunitaria, no se ha convocado a la comunidad para que se formule la política pública y realmente tenga el apoyo que corresponde y se hagan el uso que corresponde de las políticas públicas, porque las políticas públicas en últimas, ¿qué es lo que logra la política pública? Que son proyectos de largo plazo y que se garantizan los recursos para poder ser ejecutadas. Entonces, ¿cómo están todas esas cosas ahí desde la experiencia que tienen los tres? Eso es otra charla, claro. Sí, eso iba a decir, como quién quiere responderla y un minutico, pues es una tesis de grado, de maestría, pero... Yo hago una intervención política ahorita. Una reflexión muy interesante sobre eso, de políticas públicas ambientales para la zona urbana, que la planteó Van der Hamen. Cuando se hizo el plan de desarrollo, el plan de POT de Bogotá, en el año 2000, Van der Hamen planteó que era necesario, un poco para mirar quién era Van der Hamen. Van der Hamen era el experto que trabajó con Interena, diseñando parques nacionales también, diseñando políticas públicas, sobre todo de protección de áreas protegidas. Entonces planteó que para hacer en una zona urbana como Bogotá
una política de construcción de territorios sostenibles era fundamentalmente identificar y conservar la estructura ecológica principal. ¿Qué es la estructura ecológica principal? Es fundamentalmente los grandes corredores ecológicos que permiten, estructurados alrededor del agua, que permiten que las cuencas hidrográficas de Bogotá se recuperen. La del Tunjuelo, la del Pucha, la del Salitre y la de Toca de Maral. Y a partir de ahí, definiendo eso, entonces se pueden permitir ya aproximarse a indicadores de salud ambiental en una zona urbana. ¿Cuáles son los indicadores de salud ambiental? ¿Cuántos árboles debe tener una ciudad para que tenga un ambiente y un aire limpio? La Organización Mundial de la Salud dice que debe ser un árbol por cada 3 habitantes. Bogotá tiene en este momento un árbol por cada 7 habitantes. Las administraciones, fundamentalmente de Claudia, la de Petro, no la de Peñalosa, apuntaron a eso, y Bogotá necesita, y está dentro de los planes de desarrollo, necesita reforestar 3 millones de árboles. La administración de Claudia, con todo lo que se critique, alcanzó a reforestar 800.000 árboles plantados en Bogotá. Dentro de ese horizonte, ¿cuál es la dimensión que tiene que tener a nivel del ruido también, a nivel de la parte de los espacios públicos? Se espera que una zona urbana tenga 10 metros cuadrados por habitante, y eso es de espacio público conservado. Bogotá tiene en este momento 2.5 metros cuadrados por habitante. De tal manera que requiere, por eso Bogotá decidió un crecimiento vertical para favorecer no la expansión urbana en toda parte, sino favorecer la mínima ocupación del espacio público. Entonces son elementos que Bogotá ha venido avanzando en la parte urbana, que es necesario reconocerlos. Si uno mira, ustedes revisan, otras ciudades no los tienen. Y ese es un ejemplo de sostenibilidad urbana. Gracias. Muy cortico. Yo soy un poco más pesimista en cuanto a la configuración de la red institucional en lo ambiental en lo urbano. Le quita mucha agencia a lo local. Es un esquema que pues, se piensa en macroproyectos, se piensa en lógicas de políticas amplias, entonces la capacidad de agencia en lo local se pierde mucho, las alcaldías locales no tienen mucha voz, las comunidades tienen muchas dificultades en generar esa agencia, y yo veo muy difícil en el mediano y el largo plazo que eso cambie a cómo se está concibiendo las lógicas medioambientales en el país. Pero sí hay caminos, hay un camino muy importante, y es de pronto no por el lado de la planeación urbana, donde el diálogo con lo ambiental es donde se está dando, pero sí en el diálogo cultural, donde las comunidades pueden tener más eco y más potencia. Creo que nos falta cultura ambiental, eso es algo que en Bogotá no se está trabajando mucho, pero que sí puede tener un potencial de por ahí empezar trabajo con la localidad bastante fuerte. O sea, el ciudadano bogotano es muy aséptico a los temas ambientales, tremendamente aséptico, y ahí se requiere política pública. ¿Se requieren grandes transformaciones ecosistémicas de la ciudad? Sí. Ahí la comunidad va a poder jugar un rol protagónico. En estos momentos no, pero eso implica que no vayamos a poder hacer nada desde las comunidades. No, todo lo contrario, tenemos otros escenarios de acción donde podemos potenciar nuestra intervención. Listo, ya como por temas de tiempo me gustaría darle la palabra a más personas, pero por temas de tiempo nos toca cerrar acá. No, ya tengo que cerrar. Es una cosa, respecto a los indicadores de la cantidad de árboles por persona, obvio que no es lo mismo según la cantidad de carros que haya, ahí sí variaría ese porcentaje. Claro. O sea, si quieren, pueden en un momento conversar un poco más personalmente. Le agradezco a la Red Conversa, a María Victoria, muchas gracias por gestionar este espacio, a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Bosque, a Camilo, por supuesto, gracias por tu presencia, a la Biblioteca Pública Lago Tiniza y a nuestras compañeras de Integración Social.